la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y la mejor y cordial bienvenida. Gracias por recordar siempre nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, vamos a entrar ya en la recta final de nuestro estudio en el libro de Bat Midbar, libro de Números. Estamos en el capítulo 31. Ayer vimos capítulo 32. Quise tomar el día anterior el capítulo 32 por la importancia y la relevancia de la familia. Primero la familia y luego lo material. Primero Dios, el propósito de Dios, la palabra, el temor a nuestro Padre eterno, la familia y posteriormente lo material. Esto es muy importante porque lastimosamente hay muchos ministerios que han perdido la dirección cuando se han entregado a tiempo completo, primero al ministerio, primero a Dios, amén, segundo al ministerio, amén, y tercero a la familia. Error. Porque la prioridad siempre será nuestro Padre eterno, pero en segundo lugar, sobre toda actividad, aún el mismo ministerio, está la familia, el propósito de Dios. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, la familia, la familia, la familia. Y cuando tengas una familia, un hogar, la casa de oración completamente establecida y fundamentada, entonces hablaremos de ministerio y podrás desarrollar tu ministerio con tan excelente propósito como has establecido tu familia. Muy bien, así es que hoy retomamos entonces el capítulo 31 porque aquí hay otro tema muy interesante y vamos a tratar de avanzar lo más posible en este aspecto. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, libro de Bat Midbar, capítulo 31. Permítame, leo a partir del verso 1. Dice esta palabra: Yahweh habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra vemos aquí! Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Pinjas, ya vimos la parashá anterior, hablando de Pinjas, quien es, aquí lo menciona como Finés, recordemos, hijo de Eliezer, fue a la guerra con los vasos del santuario y las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Yahweh lo mandó, a Moshe, y mataron a todo varón. Observen, a todo varón. Vaya subrayando, por favor. A propósito, tenemos que ir subrayando puntos en los que vamos a tratar nuestro tema hoy. Vimos entonces que la orden es una venganza. La palabra venganza aquí en el capítulo 31, verso 1, es una palabra que tenemos que considerar si entendemos el concepto vengarnos. Porque precisamente de algo que la palabra nos dice es que no hagamos venganza. Mía es la venganza, dice el Padre. No paguéis mal con bien con mal. No paguéis, no toméis venganza por ti mismo. No paguéis inapropiadamente. No paguéis con mal algo que te hicieron bien, etcétera. Entonces, vamos subrayando porque observen que en la primera parte nos dice que los hijos de Israel, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. En lo que hemos estudiado con el parashá anterior de Pinjas, vimos que toda la problemática se presenta cuando el pueblo de Israel, particularmente los líderes del pueblo de Israel, entraron en dos condiciones de pecado, básicamente idolatría y básicamente fornicación. Pero nos mencionan a las mujeres moabitas. Mencionamos en el parashá de Pinjas que las mujeres moabitas vienen de una condición de pecado. ¿Cuál es? El pecado de su padre, el origen de los moabitas. Recuerden que Moab significa
hijo de mi padre. ¿De dónde viene esta expresión? Recordemos que Lot, sobrino de Abraham, cuando fue hacia las tierras de Sodoma y Gomorra, recuerden esa historia, sus hijas lo embriagaron y tuvieron relaciones sexuales con su padre, una condición de incesto. De esas relaciones incestuosas hay dos hijos, Moab los moabitas y los amonitas. Interesante porque aquí estamos frente precisamente a Moab y vimos que las mujeres moabitas seducen a los hombres de Israel. Hay una serie de estrategias narradas muy interesantes cómo llevan a los hombres de Israel a su condición de pecado en fornicación y pecado, por supuesto, en idolatría. Pero sin embargo vemos en el capítulo 31 que la venganza del pueblo de Israel, la orden que Dios da, es una venganza contra los madianitas. Y recordemos que los madianitas obedece cuando una princesa madianita, traída por uno de los líderes, Simrín, uno de los líderes del pueblo de Israel, hacia el templo, frente a Moshe, frente a la congregación, cuando ya había una orden de matar, de ahorcar a todos los líderes que habían pecado y esta orden no se cumplió. Estoy recordando un poco el parashá de Pinhas, que es tan importante y apasionante. Entonces recordemos, no pude grabar por unos días de descanso todo el parashá de Pinhas, pero en nuestra reunión, en el video que usted tiene sobre Pinhas, está disponible allí en YouTube. Yo le recomiendo, véalo por favor, porque allí narramos absolutamente toda la historia de Pinhas, sus detalles, y estoy tratando de retomar algunos de ellos. Entonces recordamos que al no cumplirse la orden de darle muerte a todos estos líderes, porque Moshe y el pueblo lloraban por esta orden tan dramática que Dios había dado, vemos cómo este hombre Pinhas toma una acción. Dice la palabra que particularmente Pinhas, ¿qué hizo? Dice la palabra que se levantó, luego tomó una lanza, inmediatamente fue. Y posteriormente dice que básicamente insertó la lanza en el vientre tanto del líder como de esta mujer madianita y causó su muerte, obviamente. Entonces dice la palabra que inmediatamente cesó la mortandad de más de 24,000 de los hombres que habían incurrido en toda esta historia. Ahora, en el capítulo 31 nos enfrentamos a la segunda parte de esta historia y lo quiero retomar nuevamente, perdónenme que nuevamente haga la lectura, en el verso 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Estos madianitas, recordemos que Yitro, el suegro de Moisés, es de Madián. La esposa de Moisés, Séfora, es de Madián. Estos madianitas venían de un linaje, de una cercanía con Abraham también. Y recordemos que este pueblo madianita también conocía de la palabra, sin embargo, se habían entregado a idolatrías y a otros dioses. Entonces, aquí me parece interesante notar esta frase. Por favor, resáltela en su Biblia. Dice, la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Observen que aquí ya Dios le anuncia a Moisés, que prácticamente esta será tu última tarea, Moisés, porque ahora serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. Interesantísimo, porque la venganza no es de Moisés, la venganza no es de los hombres, la venganza es la voluntad del Padre. Dígalo conmigo, el juicio lo determina Él, el Padre Eterno. Es decir, que nosotros no podemos tomar decisiones o conceptos de venganza en nuestra propia fuerza, en nuestra propia intención o mala intención. Siempre que hablamos del concepto de venganza lo entendemos desde el punto de vista de hacer justicia, pero hacer justicia con ira, con odio, más que justicia, esa venganza es dañina. Por lo tanto, aquí muy claramente Moisés lo explica y por favor quiero que lo subraye. Dice, vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. Es decir, cumplan con la voluntad del Padre.
no con la decisión de un pueblo, no con el dolor de un pueblo por haber incurrido en una circunstancia de pecado, sino por una determinación explícita del Padre. Aquí nos indica que se tomaron 1000 hombres de cada tribu para un total de 12,000 hombres. Esto es muy importante porque nosotros vemos además que dentro del grupo de hombres se adiciona ¿a quién? Dios determina que Pinhas vaya con ellos, pero atención. Recordemos que Pinhas viene de una sucesión o de un linaje sacerdotal. Es quien el nieto del Coel Gadol de Aarón, el sumo sacerdote, e hijo de Eleazar, el sacerdote en este momento, quien ocupa la posición de su padre. Pero el linaje sacerdotal estaba para Aarón y sus hijos. Recordemos que cuando Pinhas toma esta acción, que es una acción primero de valor, una acción de temor, una acción de responsabilidad, una acción de celo por la palabra, cuando tomó la acción de hacer justicia contra este líder, contra Zimrín y la princesa madianita, recordemos que Dios hace pactos ¿con quién? Hace pactos con él, dice la palabra. ¿Con quién? Con Pinhas. ¿Cuáles fueron los dos pactos? Número 1, el Shalom, un pacto de paz. De tal manera que ni de parte de los israelitas, ni de parte de los madianitas vinieran contra él a matarle. Y número 2, le hace una asignación generacional a partir de él como sumo sacerdote. Y vemos cómo tanto en el primero como en el segundo templo por años hubo generación tras generación tras generación, más de 80 generaciones que ocuparon la posición sacerdotal a partir de esta determinación que Dios hizo de elegir a Pinhas como este sumo sacerdote. Ahora vemos aquí en el verso 6 que Pinhas va en el grupo de los 12,000 a enfrentar a Madián. Y cuando hablamos de enfrentar a Madián, recordemos que enfrentar a Madián significa enfrentar a un grupo de pueblos que están allí reunidos, pueblos que son pueblos guerreros, pueblos que son fuertes, si puedo utilizar esa expresión. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Pinhas, sacerdote, en esta historia militar? ¿Por qué? A ver, permítame recordar brevemente algo que ya mencionamos. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel fue atacado por la espalda por Amalek. Fue su primera guerra saliendo de Egipto y pasando al desierto. Cuando recordamos esta historia de Amalek, el enemigo acérrimo de Israel, recordemos que en aquel entonces Moshe ordenó ¿a quién? ¿A quién? Recuérdelo, por favor. Muy bien. A Josué. Determinó a Josué para que fuese y dirigiese esa guerra. Aquí vemos a Josué en una posición de líder y vemos a Josué en una posición militar. Vemos a Josué en una posición de liderazgo militar, un hombre de guerra que enfrentó a Amalek hasta derrotarlo. Muy importante. Pero ahora vemos que Moshe en esta segunda ocasión de guerra ahora envía no a Josué, que está aquí presente por supuesto, y que es un hombre experimentado, un hombre de guerra, ¿verdad? Sino que envía a Pinhas. Y a Pinhas dice puntualmente el verso 6 que lo envía a la guerra con los utensilios del tabernáculo, el santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Esta importancia de las trompetas no lo voy a tocar hoy, lastimosamente el tiempo no me lo permite, pero le recomiendo por favor estudie. Ya lo habíamos mencionado en un parashá anterior cuando mencionamos la importancia de las trompetas, y aquí repito, las mencionamos nuevamente. Ahora, pelearon contra Madián como Yahweh lo mandó a Moshe y mataron a todo varón. Observe que puntualmente nos dice que mataron a todo varón. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál era la orden de Yahweh? ¿Determinar o exterminar por completo al pueblo de Madián? Ahora, ¿por qué los militares, por qué el ejército, por qué estos 12,000 tomaron la acción de matar solamente a los varones? Y perdí un poquito el sentido del hilo, que no lo puedo dejar entrecortado, porque vemos que Pinhas, no siendo un hombre guerrero, sino un hombre espiritual, un hombre de conexión espiritual, es decir, la condición de Pinhas era una condición
elevada espiritualmente hablando. ¿Cuál era la labor de este hombre entonces en la guerra? Pues obviamente llevar consigo los utensilios del tabernáculo, pero además cumplir esa función y esa labor sacerdotal, es decir, el proceso de la tefilá, de la oración, la santidad, el mantener el orden espiritual del pueblo de Israel. Pero vean cómo esta situación aquí tiene un cambio importantísimo. Verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes. Aquí se mencionan 5 reyes, a los reyes de Madián: Eví, Raquem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Y también, preste mucha atención al verso 8, también mataron a espada. ¿A quién? A Balaam. Muy importante este nombre aquí. ¿Quién fue Balaam? El hombre que fue contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Pero en las diferentes ocasiones en las que trató de maldecir al pueblo de Israel, de su boca solamente podía brotar bendición, porque era lo que el Padre Eterno colocaba en sus labios. Sin embargo, fue quien dio el consejo, recuerden, fue quien aconsejó que la única manera posible para derrotar al ejército de Israel sería ¿cómo? No con guerra, no con hombres, no con armas, sino en su aspecto moral, en la moralidad de los hombres. Por lo tanto, dejó la semilla, dejó la semilla de cizaña. Por favor, grabe esa palabra, esa cizaña, ese veneno, esa ponzoña entre los moabitas y los madianitas, para que las mujeres sedujeran a los hombres y los prostituyesen, de tal manera que una vez ellos pecaran, entonces al entrar en pecado en su condición de idolatría a otros dioses, recordemos que ellos comieron comidas consagradas a dioses paganos, bebieron bebidas consagradas a dioses paganos, es decir, se olvidaron del maná, pero además de ello incurrieron, repito, en la fornicación y demás. Ahora bien, aquí viene la muerte de Balaam. Aquí se hace justicia. Por eso, cuando hablé de la palabra venganza, que es lo que nos marca el verso 2, la palabra venganza vamos a considerarla mejor como la justicia divina. Dios no se queda con absolutamente nada. Él hace justicia, porque la justicia de Dios tiene que ver también con la misericordia. Recordemos que Él es justo, y cuando hablamos de justicia debemos tener claridad que el hecho de que todas estas gentes mueran no significaba impiedad, todo lo contrario, se habla de justicia. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus hijos y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. ¡Wow! Es impresionante este texto que estamos tomando aquí en el verso 9, capítulo de Números 31, porque nos dice que llevaron cautivas a las mujeres. Pero ¿cómo llevaron cautivas a las mujeres? ¿Acaso no fueron precisamente las mujeres madianitas y las moabitas las que ocasionaron que el pueblo de Israel incurriera en la prostitución, en la fornicación? ¿Qué está pasando aquí? Que es importante entender esto, porque cabe una pregunta allí, seguro usted está pensando en esto. ¿Y qué labor cumplió Pinhas frente a esto? Si cuando Pinhas vio a un hombre, a un líder, a Sinrín, un líder del pueblo de Israel, traer consigo a la mujer madianita, entrar en su carpa, cuando la palabra nos habla de entrar a la carpa, significaba que iba a tener intimidad con ella. Y fue justamente en esa intimidad donde Pinhas atravesó su lanza en los cuerpos de esta pareja. Entonces vemos el celo de Pinhas por la palabra y por la orden que ya Dios había entregado de ahorcar, de matar a todos estos líderes que habían incurrido en pecado. ¿Qué labor cumplía Pinhas ante esta situación? Vamos a verlo un poco más adelante, pero le dejo la inquietud. Verso 10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moshe y al sacerdote Eleazar a la congregación de los hijos de Israel,
los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moshe y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moshe contra los capitanes. Observen, no se enojó contra el sacerdote Pinhas, que cumplía una labor espiritual, una labor de santidad con los hombres de Israel. Se enojó ¿contra quién? Contra los capitanes del ejército, porque los capitanes del ejército, diferente a la posición sacerdotal, debían cumplir una labor específica y era eliminar absolutamente al enemigo de Israel. Entonces, contra los capitanes del ejército y contra los jefes militares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Bueno, muy bien, aquí hay varias cosas que podríamos tratar. Voy a mencionar alguna muy básica. Cuando los ejércitos van a las guerras, hay una ley que les permite tomar mujeres para casarse con ellas. Esta podría ser una situación. Los hombres de Israel, si me permiten utilizar la palabra, se deslumbraron ante la presencia física o la belleza de las mujeres madianitas y decidieron traerlas consigo, muy posiblemente con el propósito de ¿qué? De casarse con ellas y con el propósito de traerlas a la unidad en el Padre Eterno. Esto es muy típico y lo menciono porque es el caso básico que tenemos hoy por hoy en nuestros días. ¿Cuál es el caso que tenemos hoy en nuestros días? Cuando un hombre creyente, un varón creyente, un hombre conocedor de la palabra, se enamora con el mejor ánimo de contraer una boda, unas nupcias matrimoniales, se enamora de una mujer no creyente. Esto es tremendamente importante, no tengo el tiempo para explicarlo, pero permítame solo mencionarlo de la siguiente manera. Cuando entendemos que el hombre es un hombre conocedor de la palabra, de la Torá, entonces en el hombre hay una condición de vida. Torá es vida. Hay una condición de honra y de temor al Padre Eterno, muy importante. Cuando el hombre se enamora de la mujer no creyente, entonces se sucede una circunstancia muy interesante, porque la mujer que no es creyente viene de una línea, si puedo utilizar la palabra, de una línea llamada rigor. Esa línea llamada rigor tiene que ver con idolatría, con vergüenza, con no saciarse, con pecaminosidad, con paganismo. Aquí paganismo tiene que ver con todo lo que se refiere a otros dioses. Entonces, cuando un hombre que viene de la línea de la Torá, que viene de la línea de la palabra, es decir, viene de la línea de la clemencia, de la luz, se conecta con una mujer no creyente, entonces hay la posibilidad, espiritualmente hablando, de que si este hombre es un hombre en santidad, un hombre de Dios, pueda traer la luz, pueda traer la oscuridad y traer a esta mujer a la luz. Es lo que poco más o menos podría estar pasando en este caso. Los hombres israelitas que conocían de la Torá, estamos hablando de las generaciones que hasta hoy han llegado a la entrada de Jerusalén, pueden haber traído a estas mujeres con la intención de traerlas a la luz, de hacerlas formar parte del proceso en el temor a Yahweh. Pero ¿qué sucede si vemos el caso contrario? Cuando el rigor, es decir, el pagano, la persona que no conoce de la palabra, es mayor, es dominante frente a la posición espiritual de la clemencia, entonces se produce una situación de caos. No puedo entrar a detallarlo un poco más por el tiempo, pero básicamente quiero darle esta idea en qué sentido. Hoy tenemos a muchos jóvenes en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, jóvenes hombres amantes de la palabra, temerosos del Padre, temerosos de las ordenanzas, de los misbot, de los mandamientos. Pero cuando aparece, comillas, lo voy a poner en comillas,
la filistea incircuncisa, dice mi esposa, o la madianita o la moabita en el camino y se vislumbran por ella, entonces ellos, con el propósito de traerla a la luz, pueden entrar en una condición de contaminación y de pecado y perder precisamente esa santidad. Cuando, y esto lo hablo para los jóvenes varones de la congregación, como lo hablo para las mujeres jóvenes de la congregación. ¿Cuántas jóvenes han nacido en el evangelio, conocen de la palabra, crecen en la congregación, formadas y establecidas? Son jóvenes de la adoración, de la alabanza, del ministerio, participan activamente. Pero cuando en el camino les aparece el incircunciso, cuando en el camino les aparece el pagano, el mundano, por decirlo de esa manera, para que por favor lo entiendan, entonces toda una vida adolescente, joven, llena de palabra, repentinamente en el enamoramiento se pierde, y se pierde toda una vida de experiencia. Ahora, dice la palabra que salieron Moshe y lo recibieron y se preguntaron por qué razón habían traído a estas mujeres. Entonces dice la palabra en el verso 16, he aquí, por consejo de Balaam, bueno, ya lo vimos, ellas fueron precisamente la causa del problema del pecado de Israel. Verso 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Muy importante este aspecto, y quiero cerrar ya en este minuto final hablando a partir del verso 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha ordenado a Moshe. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Quiero dejarles, mis amados hermanos, entonces como tarea que usted por favor continúe escudriñando este tema que venimos desarrollando en el capítulo 31 respecto a la importancia. Les dejo dos palabras para que mediten en ellas y completen la historia de la venganza con Madián. La palabra agalat, por favor escríbala, así como suena, agalat, que tiene que ver con inmersión, que tiene que ver con someter los utensilios en el agua. Y la palabra libún es una palabra que significa someter los utensilios en el fuego. Observen que aquí nos da dos palabras extremadamente importantes, agua y fuego. Agua y fuego. Esas dos maneras como podemos purificar, entrar en proceso de purificación, tanto de los utensilios como de las ropas, como de los cuerpos de las personas que habían tocado cadáveres y todo lo demás. Ya lo mencionamos en los parashá anteriores, cómo se debían hacer estos sacrificios. Pero importante el proceso de purificación, porque nos dice que serán purificados al tercero y al cuarto día. Aquí estas dos palabras, tercero y séptimo día, estas dos palabras tienen una revelación muy importante, porque estas dos palabras nos hablan proféticamente de dos aspectos interesantes. Voy a mencionar básicamente uno. En el tercer día, la entrega de la Torá. En el tercer día, el tiempo de la resurrección. En el séptimo día, el tiempo del milenio. El tiempo del séptimo milenio. El tiempo de la plenitud. De tal manera que en el tiempo del número 7, el tiempo de la plenitud, hablamos entonces del milenio, del reino, del plan de redención, y hablamos, por supuesto, del reino mesiánico. Cuando me refiero al reino mesiánico, me estoy refiriendo al reino de nuestro Padre Yeshua HaMashiach entre nosotros. Así que, mis hermanos, como pueden ver, tanto trabajo que tenemos. Por favor, vaya al libro de segundo libro de Pedro, o permítame mejor cerrar con ese texto. Segundo libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 6 y 7. Por favor, escríbalo y esté atento conmigo en la lectura. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versos 6 y 7, dice la palabra así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra.
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Recordemos que la tierra fue pasada por agua. ¿Cuándo sucedió eso? Muy bien, en el tiempo de Noé, en el diluvio. Y ahora aquí en el libro de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 6 y en el verso 7, nos dice que la tierra ahora pasará por fuego. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional. Mañana en nuestro cierre completaremos el ciclo maravilloso y apasionante del libro de Números Bat Mimar. Cerramos esta porción de Números y nos adentramos la siguiente semana a uno de los libros más apasionantes bueno, todos son apasionantes, pero el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, donde tenemos tantas cosas que aprender. Mis amados, bendiciones. Shalom, muy buen día, gracias por compartir este video, gracias por sus mensajes, gracias por las tareas excelentes y por favor no deje de estar siempre atento, estudiando y profundizando en casa los detalles de cada uno de estos parashá para que usted complete mejor de manera personal su estudio bíblico devocional. Bendiciones, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom.